Listo, ya estamos al aire. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión del día de hoy. Nos da muchísimo gusto estar aquí una vez más con ustedes en este proyecto que Difusión Tlamatilistli ha ido desarrollando durante la cuarentena con la intención de compartir con todos nosotros, desde el rostro y desde el corazón de cada uno de los ponentes que amablemente nos comparten sus conocimientos, un montón de cosas sumamente interesantes, temáticas que tienen que ver con filosofía, con letras, con antropología, con plantas medicinales, entre otros temas. El día de hoy tenemos una charla sumamente nutritiva, filosófica e interesante. La charla de hoy nos la va a compartir el maestro Emiliano Peláez Castañeda. Y antes de introducirnos ya como tal a la charla, pues, Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, Ángel, aquí andamos soportando la cuarentena, pero bien. Todo bien. ¿Tú qué tal? Excelente. Bueno, maestro, para empezar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Difusión Tlamatilisi para participar en este espacio de divulgación. Muchas gracias a ti por abrir el espacio, organizar todas las conferencias que han estado muy interesantes y las que vienen también se ven bastante bien. Y gracias a todos los que han estado al pendiente, ¿no? Del proyecto. Muchas gracias. Emiliano nos va a presentar la conferencia titulada Notas sobre el eterno retorno, Nietzsche ante el instante. Ya, ok. Sí, así es. Voy a hablar del eterno retorno de Nietzsche. Eh, bueno, pues ya empezamos. Bueno, voy a tratar de hacer una pequeña introducción a Nietzsche, que es un filósofo bastante particular, bastante encantador también. En lo personal a mí me gusta mucho. Pero bueno, a ver, Nietzsche, como todos A los ver, maestro, filósofos... ya Perdón. me voy entonces. Ya vamos, ya empezamos. Estábamos calentando las butacas aquí para que Ah, nuestros yo creí que sí, o sea, pero no sé, pues tú dime, tú indícame. pues vamos a calentar aquí un poco las butacas para que nuestros queridos acompañantes en esta transmisión se vayan juntando ahí, que tengamos una audiencia nutritiva. Pero antes de empezar, maestro, ¿qué Claro. te llevó a desarrollar esta conferencia? Cuéntanos. Bueno, digamos, Nietzsche, como decía, es de los filósofos que más me gustan personalmente. Creo que fue por él por quien empecé a estudiar filosofía y básicamente, pues ya leyendo gran parte de su obra, llegué al tema del eterno retorno, que también es de lo que más me gusta, y me empecé a clavar un poco en eso debido a que es un poco complicado, ¿no? Y es problemático el concepto. Y pues fue así básicamente en la prepa cuando empecé a leer a Nietzsche y ya, hasta ahora, aquí estamos. Va, maestro, pues muchísimas gracias por compartirlo. Creo que ya es momento de comenzar. Tenemos una buena audiencia. Maestro, sin más, lo dejo. Comenzamos. Ok, gracias. Gracias a todos los presentes también por su tiempo. Y bueno, entonces, sin más, empecemos. Bueno, como decía, Nietzsche, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Quién es Nietzsche, quién es el filósofo Nietzsche, sobre todo en cuanto a la filosofía, ¿no? Bueno, a la filosofía de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo un tanto particular porque él va en un sentido distinto al sentido de la filosofía hasta su tiempo, ¿no? Eh, Durante la modernidad, también antes de la modernidad, pero sobre todo durante la modernidad, fue la época de los sistemas filosóficos, los grandes sistemas de pensamiento racional que trataban de dar respuesta a la totalidad de la realidad a través de la filosofía. Desde luego, tenemos un montón de casos, Kant, Fichte, Hegel, trataron de dar explicación a la totalidad de lo real. Esa fue la tendencia. Pero bueno, en el siglo XIX sucede que empieza a haber otra cosa, una fragmentación del sistema como tal filosófico, ¿no? Empieza con el romanticismo, gente como Schelling, Schlegel, y después Kierkegaard y Nietzsche
son gente que sigue esta vía, ¿no? De la fragmentación del sistema. Ya no, su aspiración ya no es buscar la verdad metafísica que está detrás de toda la realidad, el orden de lo real. No, ellos ya no aspiran a explicar todo eso. En parte porque se han dado cuenta que los sistemas filosóficos, no, la razón no alcanza para explicar todo eso, ¿no? Y eso está desde los románticos. Novalis, Schlegel, Schelling, todos ellos. Bueno, entonces Nietzsche, llegamos a Nietzsche desde este punto. Nietzsche surge como una respuesta ante todos estos pensadores que tratan de sistematizar la realidad. Entonces su filosofía es algo distinto. No vemos, o sea, y eso lo encontramos totalmente en su manera de presentar su misma filosofía, su misma obra. En Nietzsche, a diferencia de Hegel o Kant, por ejemplo, hay, si uno lee a Kant y luego lee a Nietzsche, además del contenido, que obviamente es muy distinto, pero la forma de escribir, la forma de presentarse a sí mismos son así, nada que ver, nada que ver. Porque Kant es muy sistemático, Kant usa sus conceptos de una forma muy rigurosa. Nietzsche no es que no, pero lo que él viene haciendo es totalmente distinto, porque él rompe con toda con todo ese orden de la razón, ¿no? Entonces la forma de escribir de Nietzsche cambia, usa los aforismos, usa los fragmentos, su obra es muy literaria, usa la poesía de Nietzsche está en todas partes. Así habló Zaratustra, es una obra buenísima poéticamente, ¿no? Literariamente es muy rica. Y hay otras obras de Nietzsche son iguales. Entonces, lo que veníamos diciendo, Nietzsche responde a todo este movimiento sistemático. Por lo tanto, él no va a dar razón de todo lo real, no va a dar una respuesta ante las grandes problemáticas de la filosofía, no nos va a venir a decir qué es el ser, sino que va a venir a problematizar nuestra pretensión por buscar el ser, ¿no? Va a venir a problematizar la metafísica tradicional que se venía dando. Por lo tanto, Nietzsche, antes que darnos respuestas, nos va a dar problemas y preguntas. Entonces, por eso a veces acercarnos a Nietzsche es un poco difícil, ¿no? Porque uno lo lee y, como les digo, escribe mediante aforismos, cosas muy raras, pequeñas sentencias, y uno lo lee y no lo entiende, o sea, es como que, ¿qué diablos? Yo la primera vez que leí Así habló Zaratustra, no entendí así ni un carajo, pero lo que pasa con Nietzsche es que uno lo lee y le encanta, ¿no? O sea, lees Así habló Zaratustra, no entiendes nada, pero dices, me encanta. No sé por qué, pero me encanta. Y eso es algo muy interesante, ¿no? En Nietzsche. Y eso pasa también por algo, o sea, porque como Nietzsche no viene a recuperar la razón como única forma de explicar la realidad, como la única forma de explicar la vida y a uno mismo. Hay también una recuperación del cuerpo. Entonces, bueno, veníamos diciendo que hay más, que predominan los problemas que las respuestas claras y que nos mantienen tranquilos, ¿no? Que es una tendencia que se venía dando. Bueno, por lo tanto, bueno, y todo esto lo digo para que no se piense que estoy divagando, porque precisamente el problema del eterno retorno es un concepto, un pensamiento en Nietzsche súper contradictorio tal vez, o no sé si sea la palabra precisa, pero problemático sí. No nos va a venir a dar, el eterno retorno no nos va a venir a dar una respuesta clara y concisa. Eso no es de Nietzsche. Nos dejó todavía mucho trabajo que hacer, muchas cosas que pensar a partir de lo que él escribió, a partir de su obra. Y en el eterno retorno ahorita vamos a ver por qué ocurre esto, ¿no? Por lo tanto, por esta manera de escribir de Nietzsche, no hay una lectura homogénea de él, de ningún autor, pero sobre todo de él, no. O sea, puede haber un Nietzsche de izquierda, un Nietzsche de derecha, un Nietzsche nazi, uno anarquista, puede haber lecturas muy diversas de él
por la forma en la que planteó su filosofía. Ok, bueno, él nace en 1844 y muere en 1900. Sin embargo, en 1889 sufre demencia y queda totalmente inhabilitado para continuar su obra. Entonces, hasta el 89, con su Ex Homo, que es como una autobiografía, una revisión de su propia obra, ahí se cierra la filosofía y la obra que él escribió, ¿no? También cabe decir que es interesante que es un pensador que vivió con muchas dolencias físicas en su cuerpo. Vivió todas las enfermedades que se les pueda ocurrir, él las tuvo. Sí, fue una persona que sufrió un poco de salud, ¿no? Pero eso a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención porque su filosofía es una filosofía que rescata mucho el cuerpo, la vida, la materialidad y él ya no está pensando en un mundo suprasensible más allá, metafísico, ¿no? Como lo venía haciendo la filosofía moderna. Entonces es interesante a mí, cuando las primeras veces que lo leí, que supe más o menos cómo había sido su vida, me llamó la atención que una persona con una salud tan complicada como la de él haya elaborado una filosofía con tanto peso en el cuerpo y en la vida. Ok, bueno, este va a ser como más o menos el panorama en el que estamos sobre Nietzsche. Entonces empecemos. Bueno, nuestro tema particular es el eterno retorno de lo idéntico. Este concepto, este problema lo plantea Nietzsche al final de su vida. Bueno, sí, en su última etapa creativa. Y él mismo lo presenta como su punto más alto, el punto más alto de su filosofía. Todo lo que hizo antes nos lleva de alguna u otra forma hasta ahí. Digo de alguna u otra forma porque también, como lo venimos diciendo, por la característica fragmentaria de su filosofía, no hay una total continuidad. Sí, claro que hay cosas que se siguen de sus primeros libros a sus últimos libros, claro, pero no trata de hacer un sistema donde del primer concepto llegue necesariamente al último. Puede haber contradicciones y puede haber problemas, y eso los hay siempre, y no es que esté mal, es que es otra forma de presentar la filosofía y otra forma de escribir, ¿no? Pero bueno, el eterno retorno, venimos diciendo, es de lo último que piensa Nietzsche. En su Ex Homo habla de que cuenta ahí, les digo, esa es una obra autobiográfica y cuenta cómo lo pensó. Según él, el primer momento donde se le ocurrió fue en los bosques de Silvaplana, en Suecia, en 1881, ya en una etapa bastante madura de su quehacer filosófico. Bueno, ahí en este pequeño pasaje que le dedica en su Ex Homo, Nietzsche reconoce desde el primer instante el eterno retorno como una doctrina ética. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo pensó con la pregunta, ¿qué hacemos con el resto de nuestra vida? Nosotros estamos aquí y ¿qué vamos a hacer con lo que nos queda de vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa fue la pregunta que inspira todo este pensamiento, que se desarrolla principalmente en la Gaia Ciencia y en Así habló Zaratustra. Bueno, como les digo, es un problema principalmente ético, pero no solamente ético, y ahí es donde está el problema, el problema de contradicción en el eterno retorno. ¿Por qué? Porque tiene un lado cosmológico, un lado que trata de dar cuenta de la temporalidad de lo real. Y ahorita vamos a explicar más o menos qué es esto, ¿no? Que bueno, a ver, el eterno retorno, ¿qué dice? También ahorita vamos a leer un poquito directamente, a citar a Nietzsche, porque es importante cómo él lo escribe. Pero bueno,
El eterno retorno básicamente es que todo lo que sucede en el universo retorna una y otra vez y otra vez y otra vez. Es un loop temporal del cual no se puede salir. ¿Ok? Primero vamos a revisar el lado cosmológico y después el lado ético, que son como las dos dimensiones que tienen este concepto de Nietzsche. Bueno, el lado cosmológico. ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos el tiempo desde la cosmología del eterno retorno? Mientras el tiempo se había entendido desde el judio-cristianismo, desde Hegel, desde Marx, como una línea y una línea donde hay progreso, donde hay cierta continuidad y cierto progreso. La historia se había concebido como un ir de un punto A un punto B, donde en el medio pasan muchas cosas, pero bueno, lo importante es ir de acá a acá, ¿no? Ese había sido el concepto de tiempo que se había tenido durante mucho tiempo y que en realidad todavía lo tenemos, ¿no? Y ha habido muchos otros críticos que han manejado, que han trabajado sobre esta noción de tiempo. Bueno, lo que hace Nietzsche también es romper con esta concepción moderna del tiempo y concepción judío-cristiana del tiempo. Y dice, no, así no funciona el tiempo. Hay algo más, ¿no? Bueno, el eterno retorno reúne en Nietzsche su visión de que el tiempo no es algo ordenado, no es algo que tiene un fin, no tiene un sentido, no es precisamente de que primero surge A y después necesariamente surge B y vamos hacia B. Y no importa qué pase, el tren no se va a detener y vamos a llegar a B. Nietzsche dice, no, así no funcionan las cosas, sino que hay caos, no hay sentido, no hay linealidad, no hay progresión entre un punto y el otro. Simplemente lo que tenemos en ese caso son momentos, aquí ahora, instantes, donde ocurren cosas. Y bueno, eso es muy importante para la concepción que vamos a ver más adelante, que es como el lado ético, ¿no? Bueno, entonces, el eterno retorno nos propone que todo va a regresar, todo regresa. Esto surge porque partiendo de que las fuerzas del infinito, la energía, las fuerzas del universo son finitas. Esto es, la energía es finita. No hay energía infinita, eterna, no, todo es finito. Sin embargo, el tiempo es infinito porque el tiempo es lo que deviene, lo que siempre está deviniendo, convirtiéndose en algo más. No hay algo fijo. Nietzsche no concibe el ser como algo fijo, sino que siempre va transformándose, deviniendo, siendo algo más. Sin embargo, el tiempo a la vez no es lo que deviene, lo que devino de algo, ni lo que devendrá después en algo más. No se podría explicar, y es una de las grandes preguntas filosóficas y que todavía no nos respondemos, y también científicas, si el tiempo devino de algo más, si el tiempo empezó por algo más, ¿por qué empezó? Ahí nos encontramos con un límite de la metafísica. O porque no ha parado, en ese caso. O sea, si vamos a llegar a un punto B, ¿por qué no hemos llegado a un punto B? Nietzsche ve esto y dice, bueno, es que el tiempo es infinito y es cíclico además. Entonces lo que sucede es que estamos dando vueltas, por así decirlo, en un loop temporal eterno, dado que las fuerzas del universo, las fuerzas acumuladas, son infinitas. Y bueno, dado que estas fuerzas son infinitas, se sigue que todo lo que sucede en el universo y en nuestra vida ya fue alguna vez. Ya alguna vez estuvimos teniendo esta charla, ya alguna vez hubo una pandemia en 2020 por el COVID y ya una vez pasó todo esto. Y así como ya una vez fue, volverá a ser después cuando regrese, cuando retorne el tiempo.
y esto va a ser eternamente, ¿no? Bueno, esta es como la concepción cosmológica. La cuestión con esto es que nos condena a no conocer lo nuevo, a ser siempre espectadores de lo que ya está, porque si ya tuvimos esta charla alguna vez, pues ya era, o sea, ya es como una cuestión de destino, aunque bueno, hay que tener cuidado con esa palabra en Nietzsche, pero ya es una cuestión de, ya tenía que pasar esto, y va a tener que pasar otra vez, y no importa qué hagamos, porque se repite todo. Bueno, como decía, este es un concepto complicado, el del eterno retorno en particular, porque esta visión cosmológica en la que se planta de alguna forma todo el dilema del eterno retorno choca directamente con la cuestión ética, que desde mi punto de vista es la parte más jugosa, la parte fundamental del problema del eterno retorno. ¿Por qué? Porque mientras la dimensión cosmológica nos dice que todo ya está dado, que todo lo que viene es lo que ya fue, no nos deja espacio para el actuar, para la libertad, para decidir. Mientras que la concepción ética es justamente donde se planta en el actuar y en el decidir. Bueno, a ver, vamos a entrar ahorita a revisar el lado ético, que para mí, como les comento, es el lado más jugoso, fue lo primero que leí y es de lo más interesante. Quiero leerles, no es muy largo, donde lo plantea en la Gaia Ciencia. Es muy corto el fragmento y es además increíblemente, ¿cómo decirlo?, seductor por la forma en la que Nietzsche lo escribe. Para mí Nietzsche es un genial escritor, además de un pensador bastante interesante. Veamos, entonces. Dice así: ¿qué pasaría si un día o una noche se introdujera a hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte: esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que revivirla no solo una, sino innumerables veces más, y sin que nada nuevo acontezca? Una vida en la que cada dolor, cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma sucesión. ¿No te arrojarías entonces al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te hablara en estos términos? ¿O acaso ya has vivido alguna vez un instante tan terrible en el que le responderías: tú eres un dios y jamás has escuchado nada más divino? La pregunta decisiva respecto a todo y en cada caso particular sería esta: ¿quieres repetir esto una vez más e innumerables veces más? Esto gravitaría sobre tu acción como el peso más pesado, pero también qué feliz tendrías que ser contigo mismo y con la vida para no desear nada más que esa última y eterna confirmación y sanación. Bueno, este fragmento que les acabo de leer aparece al final del libro cuarto de la Gaia Ciencia y es el primer lugar donde aparece el eterno retorno en la obra de Nietzsche. Este principal fragmento se titula El peso más pesado. ¿Por qué? Porque para Nietzsche el eterno retorno es el peso que hace gravitar, más bien el peso alrededor del cual gravita o gravitaría, en caso de tener noción de ello, nuestra existencia, ¿no? Bueno, este libro de la Gaia Ciencia abre paso hacia Hablo Zaratustra. Este fragmento es una especie de prólogo hacia el Zaratustra, que después Nietzsche escribirá unos años más tarde, y donde la doctrina del eterno retorno ya está mucho más desarrollada y donde desarrolla más el lado cosmológico y también sigue desarrollando el lado ético. Ok, pero bueno, veamos qué nos quiere decir con esto. Primero nos dice: ¿qué pasaría si un demonio nos condenara a vivir nuestra existencia una y otra vez de la misma forma, siempre?
interminablemente, un ciclo. Todo lo pequeño y todo lo grande, todas nuestras alegrías, todos nuestros sufrimientos, los grandes momentos, los momentos insignificantes, la cotidianidad, todo volvería a ser una y otra vez exactamente igual. Esto nos podría causar de alguna u otra forma espanto o tedio, por decir, estar condenados a lo mismo siempre, ¿no? Pero también nos podría causar alegría en el sentido de decir, va, mi vida ha sido buena, la he disfrutado, he sido feliz, entonces, venga, otra vez, hay que volver a pasar por todo esto. Estas son las dos. Nietzsche dice, bueno, ¿tú cuál te preguntarías? Lo dice. Entonces, ahí está como la cuestión del eterno retorno. Y es por eso que le dice el peso más pesado. Porque a partir de esa pregunta que nos hace en el fragmento que acabamos de leer, ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos condenados al retorno de lo mismo y de lo idénticamente mismo y eternamente? Bueno, esto desde luego ya se nota el lado ético, ¿no? Que nos conduce a qué vamos a hacer con nuestra vida. Esto nos arroja la pregunta inicial que hacíamos: ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos a vivir una y otra vez de la forma en la que lo hemos hecho, interminables veces más? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, la cosmología que Nietzsche venía armando, o que está detrás de todo esto, nos hace enfrentarnos con nosotros mismos y con la vida de una forma distinta. Aquí ocurre algo interesante. Por ejemplo, la concepción cristiana del tiempo, la judio-cristiana, también tiene su dimensión ética, su dimensión para con la vida. Porque lo que hagamos, bueno, también depende de la corriente del cristianismo, pero bueno, lo que hagamos también puede tener un peso después, en la eternidad. Sin embargo, aquí la diferencia con Nietzsche es que él regresa, él no pone la mira en en el mundo más allá, en un mundo después de la vida, sino que él lo pone totalmente aquí y el énfasis está en la vida. Nietzsche es un pensador que se enfoca mucho en la vida, por eso les decía al inicio, es interesante cómo una persona con podríamos decirlo así, con una vida físicamente disminuida, porque una persona débil físicamente, muy enfermiza, que sufrió muchos dolores, él se dedicó a hacer una filosofía sobre la vida, y la vida fuerte, que se afirma a sí misma una y otra vez. Entonces, justamente es esto en el eterno retorno. La pregunta es, ¿cómo vivir una vida que se afirme así eternamente? Sin llegar al tedio, ¿no? O sea, es la afirmación completa. Aquí en Nietzsche, la afirmación no viene nada más una vez, o sea, no es nada más, la afirmación de la vida no es nada más decir una vez sí, es la voluntad. Mi voluntad es como, sí, yo afirmo mi vida aquí una vez y no es, la voy a afirmar aquí, la voy a afirmar. Afirmar aquí significa afirmar por siempre, eternamente. Cada acción que hacemos repercute en la eternidad porque va a regresar. Sin embargo, esto ya no es a la manera cristiana, en donde es una eternidad que ya no está en este mundo. Aquí sí, en el eterno retorno, es una eternidad que está aquí y ahora. Entonces, porque vamos a volver aquí, a este mundo terreno, y esta charla la vamos a volver a tener. Entonces, si alguien se está aburriendo con esto, tal vez debería de preguntarse si debería de estar aquí y no sé, jugando, ¿no? De preguntarnos si lo que hacemos estaríamos dispuestos a hacerlo por toda la eternidad.
sin llegar al tedio. Bueno, aquí vemos cómo la filosofía de Nietzsche tiene, y en especial el eterno retorno, tiene un cierto vínculo con la felicidad, con el placer, con el cuerpo, otra vez. Nietzsche dice después en el Zaratustra que justamente el placer es un principio importante en la doctrina del eterno retorno, porque es el placer el que nos hace querer volver, es el placer el que dice el que se afirma a sí mismo una y otra vez, dice otra vez, mientras es el sufrimiento el que quiere pasar, el que quiere dejar de ser, el que representa tal vez las fuerzas reactivas, las fuerzas débiles. Sin embargo, aquí hay que hacer un apunte interesante y necesario, que la felicidad en Nietzsche no se presenta como una felicidad que pueda ser libre de sufrimiento, o la vida no puede ser libre de sufrimiento, y el eterno retorno no es una doctrina que nos enseñe a ser felices y no sufrir. Es una doctrina que te pregunta, ¿amas suficientemente tu vida para repetirla? Y amar suficiente tu vida para repetirla significa, ¿amas también suficientemente tus dolores, tus penas? Para Nietzsche, el sufrimiento y la felicidad o el placer no están separados, sino que van de la mano. El sufrimiento también habrá de retornar. No se trata de decir evitar el sufrimiento, no es como coaching o algo así, no. Si se trata de afirmar la vida en cuanto a todo lo que esto conlleva, ¿no? Y esto conlleva también el sufrimiento. Bueno, aquí hay un fragmento de un poema muy interesante de Lubon Salomé, una pensadora que estuvo cercana a Nietzsche durante algún tiempo. Después rompieron relaciones, como todo. Nietzsche rompió relaciones con todos sus amigos, entre ellos Salomé. Bueno, ella tiene un poema muy interesante, que Nietzsche de hecho lo trató de, bueno, no lo trató, lo musicalizó. Un dato curioso, Nietzsche era músico también, aunque no le fue muy bien como músico. Este poema lo trata de musicalizar para hacer un himno a sí mismo, un himno a Zaratustra, y de hecho lo manda con varios compositores de renombre de la época. Se lo mandó a Brahms, a Wagner, no estoy seguro, pero no creo, porque ya había roto con Wagner, y bueno, a varias gente que estaba en el gremio musical, y le rechazaron su composición, le dijeron no, cuando le contestaban le decían no, no es suficientemente bueno, a veces no le contestaban. Pero bueno, este poema acaba diciendo, si ya no te queda ninguna felicidad que darme, bien, aún tienes tu sufrimiento. Salomé no escribe este poema para Nietzsche, lo escribe mucho antes de conocerlo. Sin embargo, está pensando más o menos algo similar, va pensando por ahí. Y Nietzsche toma este poema y lo musicaliza tratando de convertirlo en su himno. Justamente es interesante que Salomé le diga a la vida, si ya no tienes ninguna felicidad que darme, bien, aún tienes tu sufrimiento. Porque la vida no es solamente de felicidad, sino también es sufrimiento. Y el retorno, no solamente retorno de la felicidad o del placer o de los momentos positivos, sino de los momentos en su generalidad. Bueno, entonces el eterno retorno se presenta como una ética selectiva. ¿En qué sentido? De la voluntad, aquí se entra en una disyuntiva y hay que preguntarse, lo que quiero ahora, ¿lo voy a querer por siempre? Ahorita estoy viendo esa conferencia, la volveré a ver, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, este elemento selectivo es el que nos hace elegir entre una cosa y otra. Y también lo interesante aquí es que no está dado ya la felicidad por sí misma. Entonces, tenemos que decidir, porque si fuese nada más
Si no hubiese sufrimiento, todo sería muy fácil, ya no habría capacidad de elección, pero como sí hay, se conservan estas dos fuerzas opuestas y contrarias, este problema todavía existe y es posible decidir y tomar una decisión y moverse, ¿no? Y en ese caso, en este caso, pensar el eterno retorno como una doctrina ética. Por lo tanto, solo la voluntad afirmativa, la que dice sí, querría esto una y otra vez y lo voy a volver a querer las veces que sea necesario, es la voluntad que subsiste dentro del eterno retorno. La voluntad reactiva, las fuerzas nihilistas, las débiles, eh, las que quieren, Nietzsche dice, todo pequeño querer, todo pequeña compensación, pequeña alegría, pequeño gusto, debe de irse. Todo lo que deseemos debe de ser totalmente, nos debemos entregar totalmente a lo que queremos y comprometernos con ello, porque estaremos condenados eternamente a vivirlo. Bueno, esto puede ser muy bueno o muy malo, eso depende y ahí está el problema, ¿no? Y es lo interesante, o sea, decir, bueno, cada quien hacerse esa pregunta, volvería a vivir mi vida una y otra vez? ¿Quién sabe? Habría que verlo, no lo sé. Bueno, eh, ya para cerrar, sabemos que aquí hay es un concepto un poco problemático, no cierra precisamente, es lo que les decía, en la filosofía de Nietzsche no hay respuestas claras y concisas, no hay esta claridad y distinción que nos pedía Descartes en la modernidad, sino que por el contrario, hay esta apertura del problema, de dejar abierto la discusión, el pensamiento, el devenir. Todo en Nietzsche siempre va a ser devenir, como lo hemos visto. Por lo tanto, nos queda a nosotros pensar cómo reconciliar, si es que hay que reconciliar estas dos visiones, ¿no? Estas dos dimensiones, más bien, del eterno retorno. Esto nos puede, no tratamos de resolver esto, porque no, creo que no es el chiste, pero sí echando un poquito luz al problema, nos puede ayudar si vamos a un texto del tiempo para atrás, una década para atrás de Nietzsche, que es las consideraciones intempestivas, en específico la 2, que él escribe en 1874, 10 años antes de que escriba Así habló Zaratustra. Las intempestivas me parece que es su tercera obra que escribe, no estoy tan seguro de esto, pero bueno. En su segunda intempestiva se pregunta por el sentido, por los perjuicios, y la utilidad de la historia para la vida. Ahí hace una reflexión sobre el tiempo histórico y cómo nosotros lo vivimos. Bueno, básicamente, resumiendo mucho, lo que trata de hacer Nietzsche en este texto es poner a la historia al servicio de la vida y no la vida al servicio de la historia del conocimiento. ¿A qué vamos con esto? Nietzsche dice, bueno, o sea, podemos mirar hacia la historia de distintas formas. Podemos verla, él habla de tres principalmente. Una consideración anticuaria, que es rescatar los momentos, como esta actitud de rescatar las antigüedades, los pequeños momentos, ir al pasado y traerlo como una antigüedad. También habla de la historia monumental, que es esta historia de los grandes relatos, los grandes nombres, los grandes héroes. Y bueno, y él dice, y tenemos que tener entonces una visión crítica con la historia y saber qué elementos, o sea, no traer de la historia todo, del pasado más bien, no traer del pasado todo, sino los elementos que nos sirven para fortalecer la vida.
Entonces tenemos que combinar un elemento histórico y uno histórico, ahistórico e histórico. No, que bueno, ahorita vamos a ver qué es esto. Porque como Nietzsche denuncia que estos dos tipos de historia son nocivos para la vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que la vida, para poder recrearse y crear, tiene que tiene que apartarse del tiempo histórico y de la temporalidad lineal. Aquí otra vez hace esta crítica, vemos esta crítica al tiempo lineal, al tiempo del punto A al punto B, que recorre de forma lineal y de forma progresista, ¿no? De la historia como fin. Nietzsche dice, no, eso no nos sirve. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al tiempo o a la historia de una forma distinta. Y por lo tanto tenemos que articular el olvido y la memoria, o la historia, o lo histórico y lo ahistórico. Empieza, por ejemplo, este texto empieza con una fábula maravillosa sobre un animal que está pastando, y Nietzsche dice, bueno, el animal pasta y entonces el hombre se le acerca al animal y le pregunta por su felicidad. El animal está ahí pastando, no sabe que está pastando, no sabe qué va a pasar mañana, no tiene noción del tiempo, no sabe qué va a hacer después de pastar, solamente está ahí pastando y después se va a ir a brincar por el campo, pero no sabe que después lo va a hacer, él solamente lo hace. Y dice Nietzsche, el hombre envidia la felicidad del animal que olvida, que no tiene noción, no tiene noción histórica, no tiene noción del tiempo. Y quisiéramos tener esa felicidad, compartir esa felicidad en la perpetua tal vez, ¿no? Sin embargo, no podemos. Nosotros estamos condenados a reconocernos o fijarnos dentro de una temporalidad y decir, bueno, hoy estoy aquí, pero ayer estuve en tal lugar y mañana voy a estar en otro lugar y en un rato voy a hacer otra cosa, ¿no? El animal no. El animal está en un completo olvido y en una completa abstracción del tiempo. Él no piensa en el tiempo. Bueno, es interesante esto porque el olvido, ese elemento temporal, es donde Nietzsche señala que está la felicidad. Justamente como lo señala mucho tiempo después, en el eterno retorno, en el instante, en el aquí y ahora, que se opone a la continuidad entre pasado, presente y futuro. En el eterno retorno no hay esta linealidad, sino que solamente hay un instante, un aquí y ahora, que es el punto gravitatorio de todo el tiempo, de la eternidad, porque que haga aquí lo voy a hacer por siempre, ¿no? Y en su segunda intempestiva, eso dice, bueno, el olvido, esta abstracción también del tiempo, esta suspensión del tiempo histórico, es donde está también la felicidad. Es ahí, en ese momento, donde nos podemos reconocer felices y donde la vida se puede recrear y hacerse fuerte. Bueno, esta afinidad entre ambos textos o pensamientos es interesante porque nos da, en uno nos lo presenta como olvido y en otro nos lo presenta como instante, pero en ambos está presente justamente el peso del actuar y de la felicidad, ¿no? En el olvido, el animal, por ejemplo, actúa, pero no tiene solamente hace, no tiene esta noción temporal de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y después lo siguiente. No, solamente actúa. Y bueno, en el eterno retorno funciona más o menos así, en el instante, que es en donde converge toda la eternidad del tiempo y
donde hay que tomar la decisión de enfrentarnos justamente a la eternidad y comprometernos con nuestra vida o no. Bueno, pues esta noción de instante puede ayudarnos a pensar de otra forma el eterno retorno, en el sentido de que ahí está el momento decisivo, el momento de actuar, de la decisión y sobre todo de lo que se trata, de la felicidad o no, claro. Pero bueno, yo desde mi lectura creo que por ahí puede ir la reflexión, desde esta puesta en relación entre dos conceptos que no son tan distintos, de dos épocas distintas, de dos Nietzsches distintos, porque Nietzsche cambia a lo largo de su trayectoria, pero que ambos hacen una crítica al tiempo lineal, al tiempo que concibe un fin, un sentido, ¿no? Y ambos reivindican, por lo tanto, el instante, el aquí y ahora, el olvido, como el momento de la acción y de la felicidad. Entonces, bueno, ahora sí, ya para finalizar, pues gracias y no sé, Ángel. Aquí estoy. Maestro, muchísimas gracias por la plática. Surgieron un montón de preguntas. Entonces, hemos llegado a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer lectura de algunas de las preguntas, bueno, de todas las preguntas que nos hicieron en esta transmisión. Maestro, si es posible para que nos pueda proporcionar su punto de vista de estas. Entonces, Sí, están en el Facebook, ¿verdad? Las acabo de ver, no las había sí, visto. a ver, la primera pregunta es de Manuel Ajá. Martínez y dice así. Eso no Pero lo he para visto, pensar, pero bueno. ahí va. Pero para pensar en el eterno retorno, ¿no tuvo que tomar en cuenta un más allá en algún momento? ¿No lo toma en cuenta? Ok, a ver. No, 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 no precisamente o no como lo entendemos, un más allá donde haya otra vida que no es esta vida. Tal vez sí tiene obviamente un lado, y es como la cuestión cosmológica, un lado metafísico, un lado más allá de la materialidad, ¿no? Pero la cuestión es de que no hay más allá en tanto que vamos a regresar al más acá, o sea, a la hora, pues, o sea, a la vida terrenal, a este diálogo que estamos teniendo. Entonces, ese me parece que es la diferencia y es donde pone el acento. Ahí está el acento, en la vida de aquí y ahora y en nuestra decisión, en nuestro sufrimiento aquí y ahora. No vamos a sufrir después, vamos a sufrir ahora o no, o ser felices ahora. Y esa felicidad o ese sufrimiento va a entrar en un eterno retorno. Sí, no sé si quedó un poquito más claro. Bueno, me hace pensar en esos sufrimientos que tenemos de hechos del pasado, incluso cuando se pudiese entender que son sufrimientos del pasado, también no dejan de ser sufrimientos en este momento. Sí, 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 sí. Es muy interesante también la relación que surge, ¿no? Con el pasado, cómo nos relacionamos con lo que ya hicimos y con lo que no podemos cambiar, porque fácil es con lo que podemos hacer, pero con lo que ya hicimos es difícil. Así es. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta dice así, de Ale, ¿cómo se llama el poema de Salomé que musicalizó Nietzsche? Sí, el poema se llama Al dolor. El de Salomé lo tituló Al dolor. También lo pueden encontrar como oración a la vida, porque Nietzsche cuando lo musicaliza le pone oración a la vida. Pero Salomé, como tal, el original, se llama Al dolor. Y lo pueden encontrar en internet. Está fácil y es muy corto, está muy padre, se los recomiendo, es genial. Sí, cuando uno está en la facultad de filosofía y de repente descubre que Nietzsche también era músico, uno se queda así como, oh, qué versátil. Sí, mira, sinceramente a mí no, o sea, yo lo he escuchado, o sea, he escuchado sus composiciones, están en Spotify o estaban, y Siguen estando. particularmente no me gustan, pero
pues cada quien. Sí, no le fue muy bien como músico, pero era músico. Muy bien, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta dice así, de Sofía. Maestro, ¿podría compartir el punto de vista de algunos críticos del tiempo que usted mencionó? Del tiempo que mencioné, ¿a qué tiempo te refieres? Perdón, o sea, de contemporáneos de Nietzsche. Creo que la pregunta se refiere al momento, al principio de la charla, que Ujú. se habló de unos autores y otros más, que dentro de esta crítica del tiempo de Nietzsche acerca del tiempo lineal. Ah, otros autores que... Ah, ok. Sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo está el querido Walter Benjamin, Ah, que es un ah, gran crítico al tiempo del progreso, ¿no? Al tiempo de la linealidad. Benjamin también rescata mucho del pensamiento de Nietzsche, que también se pelea con Nietzsche, pero bueno, no sé, él podría ser uno, Foucault también podría ser otro crítico de la historia lineal, de la historia como continuidad, que va de un punto A a un punto B y todo como muy ordenado y una progresión como natural, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, esos dos ahorita. No, pero sí, no sé si entendí bien la pregunta. ¿la volvemos a repetir o la dejamos si tenemos tiempo para el final? Sí, sí, ya, bueno, ya, si no, que Sofía Creo nos que puede sí se decir entendió. si sí Creo que sí se o si entendió. no. Ok, Bueno, aquí tengo una pregunta. sí, Creo que es claro. obvio, ¿no? Creo que sí es obvio, pero bueno, sería interesante escuchar el punto de vista del maestro. ¿Tú consideras, y si sí, hasta qué punto Nietzsche influye en la obra de Walter Benjamin? Sí, a mí me parece que, o sea, que sí influye, aunque también hay críticas. Bueno, no soy, o sea, sí me gusta Benjamin, pero no soy especialista en Benjamin. Tampoco en Nietzsche, desde luego. Nada más me gustan ambos. No conozco tanto, pero sí, sí, sí influye. Justamente creo que en especial en este punto en las concepciones de ambos autores sobre la historia influyen. De hecho, Benjamin cita a Nietzsche en sus tesis para el concepto de historia, ¿no? En el sentido de regresar a la historia de una forma crítica y que muestre los problemas, que no sea una historia que muestre una aparente continuidad y una aparente armonía. Justamente Benjamin también creo que va en este sentido de Nietzsche, de darle preferencia al problema que a la solución, ¿no? Antes de la respuesta está la pregunta, y en ambos pensadores. Nietzsche creo que abre un poco esa vía y Benjamin la retoma bastante. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Maestro, para quienes, dentro de los que nos acompañan en esta transmisión, de aquí salgan con interés para adentrarse a la lectura de Nietzsche, ¿qué les diría, qué les sugeriría? Para adentrarse en la lectura de Nietzsche, pues a ver, hay muchas formas. Eh, es difícil, es un pensador difícil porque como hemos visto Ujú. no te da respuestas claras y concisas, no hay una coherencia o sea, sí, a veces es contradictorio, a veces es raro. Pero a ver, yo pienso, depende de cada quien, porque por ejemplo, podríamos pensar en, o sea, si me dices algún texto primero para leer de él, tal vez te diría Así habló Zaratustra o sea, porque desde mi perspectiva personal, desde mi vivencia personal, fue el texto que más me atrapó, pero no es un texto entendible. No le entiendes, o sea, uno lee y dices, güey, o sea, ¿por qué escribiste eso? ¿A qué te refieres? Eh, desde esa perspectiva, tal vez podría ser mejor el Exe Homo, que es, o Eche Homo, no sé cómo se pronuncia, es su revisión propia a su propia obra y su autobiografía. Está muy interesante y te da un panorama general de a dónde va Nietzsche. Pero también eso yo creo que o sea, les recomendaría sinceramente que pueden buscar como en internet, sobre todo en YouTube. O sea, bueno, a ver, yo tengo un filósofo, bueno, un divulgador de la filosofía que me gusta en especial mucho, que es Darío Strang Schreiber, que durante mucho tiempo también veía
sus videos cuando iba en la prepa y así, por él entendí muchas cosas y todavía los veo, es buenísimo. A mí me gusta mucho. Es argentino, tal vez lo han visto porque es bastante conocido. Y él, sus videos de Nietzsche que yo he visto, digo, no tengo uno en la mente en específico, son muy claros y son muy interesantes. Pienso que podrían también, si quieren adentrarse a la lectura de Nietzsche, pueden entrarle por ahí. Muchas gracias, maestro. Aquí hay otra pregunta de Elsa Dominguetti. Dice así, ¿hay Sí, alguna, ¿hay alguna especie de ética por el autor que indique una forma de cómo afirmar la vida? ok. Un cómo, así, un cómo claro, es justamente lo que no hay, en tanto que nos deja más problemas que soluciones. Sin embargo, sí hay como esta ética de la afirmación de la vida que se presenta, o su forma más radical, y su forma última es justamente el eterno retorno, ¿no? Porque de lo que se trata, el eterno retorno es de afirmar la vida terrenal que ahora vivimos, aquí y ahora, no solo una vez, sino afirmarla por la eternidad. Entonces, tal vez esa pregunta se podría contestar con la pregunta, a la vez con una pregunta que es, ¿estarías dispuesta a volver a vivir tu vida infinitas veces más tal cual lo has hecho hasta ahora y tal cual lo vas a hacer de aquí a que te mueras? Que espero que muchos años, muchos años. Ajá, creo que podría ir por ahí. Qué fuerte. Sí, sí bueno, en Zaratustra, por ejemplo, Nietzsche, bueno, Zaratustra más bien, siempre tiene como dice que esta doctrina es como muy, eh, es su pensamiento más oscuro, más fuerte, como lo acabas de decir, ¿no? Nos compromete demasiado, nos compromete con lo eterno. A mí me llamó mucho la atención pensar la percepción del tiempo indígena, hasta lo que sabemos, ¿no? En el caso del tiempo indígena, el tiempo se entiende como un determinismo, ¿no? Es decir, las cosas ya están dadas, ¿no? Así serán y no hay manera de que te puedas escapar de que las cosas así sean, ¿no? Incluso el tiempo es tan fuerte, obviamente estoy hablando del tiempo náhuatl, ¿no? Es Sí. pero tan fuerte que hay toda una teoría de la personalidad muy compleja, hay 260 caracteres, ¿no? 260 personalidades en esta teoría en donde cada uno encaja, ¿no? Entonces, de acuerdo con la carga del tonali que te corresponda desde esta perspectiva, se condiciona absolutamente toda tu vida, ¿no? O sea, estás metido en este determinismo. Si tú eres, por ejemplo, naciste en un día 2 conejo, toda tu vida va a estar regida por tendencias hacia la embriaguez, con la mala fama pública, ¿no? Y así, Mm, cada una de estas. Entonces, me llama mucho la atención desde ese lado decir qué podemos retomar desde la perspectiva del tiempo de Nietzsche, pero también, ¿no? Y lo que vuelve interesante esta discusión, si la podemos desarrollar también, tú eres el que sabe más de Nietzsche, me lo puedes decir, es que también en esta parte del tiempo indígena existe una ciclicidad, ¿no? Tú lo llegaste a mencionar. En Nietzsche, obviamente, estamos hablando de contextos completamente distintos, ¿no? Entonces, esta pregunta, intervención, no tiene la intención de hacer equiparaciones o similitudes, ¿no? Para nada. Pero, es decir, en el espacio del tiempo mexicano siempre van a estar estas recaídas, vamos a decirlo así, entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, una persona que tiene tendencias, podemos decirlo en términos sociales, no positivas, también tiene una polaridad que puede hacer que la persona se incline hacia estas cargas positivas. perdón, te estás cortando. ¿No? Es que te cortaste, no te entendí las últimas cosas. ¿Me quedé en la ciclicidad? Eh, sí, creo que ya te escucho mejor. Ah, muchas gracias. Sí, bueno, y estaba mencionando que lo que vuelve interesante esta discusión de Nietzsche también
sin intención de hacer comparaciones, es que también en el mundo indígena está muy cargado por la cuestión de la ciclicidad, ¿no? Es decir, estas personalidades también van a estar en constante ciclo, es decir, si alguien eh, tiende a comer mucho, es muy burdo, ¿no? Es más complejo, pero bueno, es ahorita lo que se viene a la mente. También es alguien que tiende a comer muy poco, ¿no? Entonces, las Ok, sí. polaridades van a estar presentes, es decir, pienso yo, por ejemplo, en esta parte, obviamente conceptos judio-cristianos de la felicidad y lo contrario, bueno, no tan judío, bueno, sí, no van a estar ahí presentes, pero una persona que también puede vivir lo bueno, puede vivir lo malo, ¿no? Desde esta perspectiva cíclica. Entonces, como una tentativa para meternos a la discusión de Nietzsche, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, bueno, es interesante primeramente que, o sea, no solamente, o sea, en muchas corrientes de pensamiento está relacionado como la temporalidad con una forma de comportarnos, ¿no? O sea, siempre está como que qué hacemos de acuerdo al tiempo. El problema del tiempo es interesante, sobre todo cuando se lleva al plano tal vez ético, en el sentido de estamos determinados, hay libertad, hay un tiempo lineal, un tiempo cíclico, ¿qué hay? ¿No? Pienso que, bueno, yo he encontrado que en muchas tradiciones, incluso, bueno, desde el cristianismo, el tiempo te condiciona éticamente, ¿no? Este, sobre lo otro, bueno, no conozco yo, ahí estamos, yo no conozco mucho sobre filosofía náhuatl y o sea, no sé si haya como, o sea, no sé, estaría muy interesante como investigar más a fondo cuáles son las posibles afinidades y también por qué se dan, ¿no? Es interesante eso como dos pensamientos totalmente distintos, por lo menos o sea, uno se da en Alemania en el siglo XIX y el otro se da acá durante muchos siglos más atrás. O sea, es interesante cómo, o sea, cuáles son las afinidades. Pero bueno, lo que te podría decir es como, pues en Nietzsche también está como este, esta unión entre ciertos conceptos como contrarios, ¿no? O sea, entre el sufrimiento y el placer. No hay no hay como elementos eh, acabados por sí solos, sino que siempre está como en conflicto con algo más, justamente por toda esta tendencia a ir hacia lo conflictivo. Muy interesante. Marca una investigación ahí interesante. Bueno, a mí me gustaría, Sí, ¿no? Como echarle un sí, sí, ojo. sí. Lo que acabas de decir bastante interesante. Pues bueno, maestro, acaban de compartir en la página, aquí en comentarios, el canal del Darío Stan Scharberg y sus pláticas filosóficas. Entonces ya ahí Sí. está también para quienes quieran investigar esto que nos proporciona el maestro. Ya no hay más preguntas, maestro. Entonces, no sé si tengas algo más que compartir, algo más que decir. No, bueno, gracias a ti por el espacio, eh, por este espacio y por toda la organización que sabemos que es bastante complicada y compleja, sobre todo en estos tiempos del ciclo de conferencias. Y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y espero eh, que les haya gustado y que les haya hecho pensar algunas cosas, que les haya dejado más preguntas que respuestas, ¿no? En un espíritu nietzscheano. Y Muchas ya. gracias. Muchas gracias, maestro. Creo que funcionó completamente. Hubo intervenciones muy interesantes. Nos llevamos una charla que, por lo menos desde mi parte, dejó que pensar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a la charla del día de hoy de Emiliano Peláez. Agradecemos mucho su participación de parte de Difusión Tlamatilistli y el equipo de Difusión Tlamatilistli, pues les agradecemos de corazón. Nos encontramos en nuestro ciclo de conferencias Inixli en Yoblot, en donde diferentes especialistas del área de filosofía, de letras, de antropología y otras nos vienen a compartir desde su rostro y de su corazón diferentes temáticas que se considera desde su trinchera importantes para estos momentos en los que estamos viviendo. Entonces, sin más,
Ya para terminar, quisiera invitarles a la siguiente charla, conferencia que se llevará a cabo el próximo viernes a las 6 de la tarde, la cual la va a dictar el maestro Carlos Castañeda y se titula La visión de la muerte desde la perspectiva azteca, desde la visión azteca. Entonces, los esperamos, muchas gracias. Dejamos la transmisión como podcast subido a YouTube, lo compartimos al rato para que puedan escucharla, esta charla si no se puede escuchar. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro, de corazón. Bonito día. Gracias, nos vemos pronto.